Sábado 22 de mayo del 2021. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Pedro: «Sígueme». Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado: «Señor, ¿quién es el que te va a traicionar?». Al verlo, Pedro le dijo a Jesús: «Señor, ¿qué va a pasar con este?». Jesús le respondió: «Si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme». Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino: «Si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué?». Ese es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito, y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús, y creo que si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo de los libros que se escribieran. Palabra del Señor. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a este encuentro de la palabra de vida para un nuevo día. El Evangelio de hoy está tomado según San Juan, capítulo 21, versículos 20 al 25. El Evangelio es apasionante, el Evangelio es energía, el Evangelio es vida. San Pablo nos va a decir a nosotros que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que corta para lado y lado. Y yo quiero decirles que este Evangelio del día de hoy es un Evangelio que, sin faltarle el respeto, y quiero pedirle a cada uno de ustedes, no me lo vaya a interpretar mal, me da un poco como de malicia, como de risa, pero no de risa porque quiero burlarme, no, sino como porque es que este Evangelio está enmarcado de sentimiento. Y cuando nosotros nos acercamos al Evangelio tenemos que acercarnos con ello. Vamos a ver. Hay un contexto de que, recordemos el día de ayer, Jesús le dice a Pedro: «¿Me amas?», que era una respuesta que cada uno de nosotros le estaba dando al Señor. Y de acuerdo a esa respuesta, Jesús le dice a Pedro: «Sígueme». Es decir, que si tú le dijiste al Señor: «Sí, Señor, yo te amo más que estos», ya sabes lo que te va a decir el Señor: «Sígueme». No te va a decir: «Ah, bueno, gracias porque me amas, quédese ahí, no me has echado. ¿Dónde estás? Sigue tu camino, tú por allá y yo por acá». No, el Señor te va a decir: «Sígueme, si me amas, sígueme». Y entonces cuando yo digo que a mí me da un poco de risa, porque es que el Señor no le guarda a nadie agua en la boca. Jesús dice: «Al pan, pan, y vino, vino», y dice lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que pasa en este Evangelio? Cuando Pedro está siguiendo a Jesús, Pedro se da cuenta que atrás viene el discípulo que Jesús amaba. Recordemos que dentro de los 12 Jesús se identifica con uno de los evangelistas, con uno de los apóstoles. Y hablo evangelista porque él es uno de los que va a escribir el Evangelio que lleva su nombre y también algunas cartas del Nuevo Testamento. Este evangelista, este apóstol, es el que se le reclina a Jesús en la última cena y le pregunta quién es el que lo va a entregar. Este discípulo, este apóstol, este evangelista, es el que está fiel ahí en el ara de la cruz, ahí en el Calvario, es el que permanece fiel. Y entonces Pedro ve que este discípulo está siguiendo al Maestro y le hace una pregunta: «Señor, ¿y este qué?». Ahí viene como la sonrisa, como la respuesta que a mí como que me da risa, pero vuelvo y hago insistencia, no es una risa burlona, sino de lo grande y lo como que me apasiona a mí el Evangelio. Entonces Pedro le pregunta: «Señor, ¿y este qué?». La traducción del Evangelio que acabamos de escuchar es: «¿A ti qué?».
Pero hay otras traducciones, y de pronto ustedes buscan en sus propias Biblias la traducción o la palabra que a mí me causa como cierta situación de malicia, de risa, cuando Jesús le dice a Pedro: ¿a ti qué te importa? Eso es lo que a mí me causa un poquitico como de sensación, como esa respuesta tan espectacular que Jesús dice lo que tiene que decir, así le guste a los que están allí, lo dice. ¿A ti qué? Y la traducción, o que ojalá ustedes pudiesen buscarla, también lo vamos a encontrar: ¿a ti qué te importa? Si yo quiero que Él se quede hasta el final, hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú vete a predicar el Evangelio. Y eso es lo que el Señor quiere de ti, de mí. Que a veces nosotros nos detenemos, es que en este, es que en aquel, es que el otro, si el otro hiciera. Lo que tú tienes que hacer es lo que te toca a ti, y hacerlo bien y sin vacilaciones y con calidad. ¿Cuántos de nosotros pensamos: no, es que yo fuera tan feliz si aquel dijera, es que si el otro hiciera, yo hiciera, es que si el otro dijera, yo dijera, es que si el otro fuera, yo fuera, es que el otro... No, ¿a ti qué el otro? ¿A ti qué te importa? Palabras textuales: ¿a ti qué te importa la vida de los demás? Tú haz lo que tengas que hacer y hazlo bien. Eso es lo que el Señor quiere en esta palabra. Te animo, no te fijes tanto en la vida de los demás. Fíjate y haz lo que tú tienes que hacer y hazlo bien. Los mediocres están fuera del plan de Dios. Tú eres el que respondes por tu propia vida, no por la vida de los demás. Que el Señor te bendiga y te guarde en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.